de datos personales específicos para cada industria, sistema de gestión de archivos, gobernabilidad y de tecnologías de la información. A su vez, desde el 2017 se encuentra certificado como instructor por el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y en el ámbito internacional ha sido reconocido por diversos foros como panelista, principalmente en el foro virtual Data Protection Officer en el año 2022, y ha colaborado desde el 2020 en el World Justice Project como abogado especialista en la elaboración del Índice de Estado de Derecho en México. De igual forma, participó en la segunda y tercera jornada internacional en materia de propiedad intelectual y también ha impartido cursos respecto a temas como la ponderación de derechos, la propiedad intelectual versus la protección de datos personales. En el 2021, en el Royalties Android Suite respecto a la propiedad intelectual de los NFTs, que fue organizado por la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Y finalmente ha sido panelista en diversos cursos de Cybersecurity Innovation Week en Latinoamérica, con temas en materia de protección de datos personales como un aliado para negocios. Y pues está aquí con nosotros el maestro Fita, que lo podemos visualizar en la pantalla con esta masterclass respecto a la protección de los datos personales ante los retos de la inteligencia artificial. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta a nuestro panelista, al final de su presentación serán atendidas. Y si no hay más dudas, vamos con el maestro Fita. Bienvenido, maestro Fita. Los micrófonos son todos suyos. Listo. Buenas tardes a todos, espero me escuchen fuerte y claro. Vamos a hablar hoy sobre la protección de los datos personales ante los retos de la inteligencia artificial. Es un tema que a mí me apasiona mucho por su rápida evolución y su rápida exigencia en los mercados actuales. Entonces, vamos a estar hablando brevemente en una que quisiera yo fuera una charla muy amena en compañía de todos ustedes. Ya veo que aquí hay varios participantes, el chat está abierto. Eh, es un tema que pues, es de reciente exploración normativa y me gusta mucho porque se le pueden dar muchos aplicativos en el ámbito jurídico y como bien puede ser muchos de ustedes, si bien no son de la licenciatura o la maestría en protección de datos personales, puede que les interese el tema. Me gustaría mucho también ir escuchando sus opiniones, sus comentarios, aquellas dudas o lo que hayan escuchado acerca de la inteligencia artificial, con la finalidad de que este curso sea muy ameno y no sea un monólogo, porque pues no me siento tan a gusto hablando solo, así que también un agradecimiento especial a quienes quieran prender su cámara, para que de alguna manera podamos interactuar en este pues tan particular tema. Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a sentar la base sobre los tipos de tratamiento que se hacen a través de la inteligencia artificial, hablando de datos personales. Esencialmente, los datos personales que se recaban a través de la inteligencia artificial, pues, están en conjunción con cualquier tipo de información que ya se encuentre disponible en Internet. ¿Alguien sabe cómo se hace este tratamiento? ¿Alguien ha hablado de cómo se entrenan las inteligencias artificiales en cualquier ámbito? Si no, voy a obviar que me están escuchando, pero justamente cualquiera que quiera participar, por favor, no se limite en alzar la mano, por favor, coméntemelo en el chat si le es posible. Ya me dicen algunos que no. Esencialmente, la inteligencia artificial lo que hace son algoritmos que recopilan mucha información que se encuentra disponible en Internet de forma masiva. Este entrenamiento requiere una búsqueda, es decir, un tópico en especial,
la obtención de esa información y su procesamiento en función de pues, las finalidades que yo requiera. Con esta idea u objetivo de contar con el mayor cúmulo de datos y que estos de forma segmentada me ayuden a, sobre todo, hacer análisis de proyección respecto a, por ejemplo, intereses, gustos, situaciones políticas, tendencias, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Después del entrenamiento viene un despliegue, que es el uso de terceros o la comunicación de los datos personales, que ya se entendieron que ya se encontraron en el entrenamiento de la inteligencia artificial. Es decir, estos datos se socializan con terceras personas para poder hacer una especie de integración. Ah, ok, gracias Pablo. Bueno, pues mira que están por ahí, pero en el chat nos comunicamos. Con la finalidad de que esos datos alguien, una persona aquí sí física, los recopile y haga cierto análisis sobre esa información. Normalmente, que vamos a ir a esos ejemplos, es un poquito la estandarización de la información encontrada en Internet de forma masiva. Pues de ahí es donde empezamos a hacer todavía una recopilación análoga de esa información desplegada. Y después viene ya la explotación, que va a ser esta obtención de resultados, la toma de decisiones o el refinamiento y evolución de la inteligencia artificial. Es decir, una vez que yo tengo todos esos datos y los he recopilado, seguramente van a dar resultados. Por ejemplo, un índice. Las personas que ocupan Internet entre los 30 o 40 años prefieren utilizar Internet Explorer a utilizar, no sé, Safari. Cuestiones que ya por segmentación nos permiten analizar, hacer una definición o una toma de decisiones en función de lo recopilado por la inteligencia artificial. O bien su refinamiento y evolución, es decir, que nosotros le generemos la instrucción de buscar y obtener información con la finalidad de que una vez procesados estos datos sean utilizados por la misma inteligencia para hacerse más lista, para que evolucione y con esto se desarrolle mucho mejor. Finalmente, otro de los pasos o premisas que tiene el tratamiento de datos personales usando la inteligencia artificial es la destrucción o inhabilitación de la misma. ¿Por qué? Porque normalmente el uso indiscriminado de información personal puede tener riesgos. Esto también lo vamos a ver muy al final, pero es importante tener una segmentación de la seguridad que se va a tener cuando hacemos un tratamiento masivo de información personal. Cuando hablamos de estos tratamientos, eh, nos referimos a los datos personales que obran sobre nosotros como usuarios de Internet y que se encuentran disponibles para todo mundo. Una buena manera de verificar esto es qué tan abiertas tienen sus redes sociales, que es pregunta. De alguna manera lo tienen cerrado a amigos y familiares, sus redes sociales son públicas. Esto me gusta asociarlo con una pregunta legítima que es, ¿se han googleado alguna vez su nombre completo? ¿Lo han googleado? ¿Qué información resulta de esa búsqueda? Tanto en información como en imágenes. Es importante porque de esta manera podemos ver qué tanta información sobre nosotros se puede revelar. Entonces, a partir de un solo nombre ya podemos determinar incluso el sexo. A partir de esos datos de redes sociales podemos determinar una cierta segmentación de edad y muchos arquetipos que el algoritmo logra identificar sobre nosotros y que es información que termina pues en bases masivas de analítica que posteriormente van a ser utilizadas o aprovechadas por un tercero. Partimos de la premisa, y quiero que esto quede muy claro, que hoy en día los datos personales son el oro negro del siglo XXI. No hay elemento que genere mayor interés comercial que la información personal de las personas, para la redundancia. Por eso es que es tan importante, o sea, es tan valioso su uso y de esta forma, pues es importante que ustedes tengan también cierto cuidado, como lo vamos a estar viendo, sobre su información personal. Entonces, las nuevas tecnologías posibilitan la simplificación, celeridad y certeza en la recopilación de datos. Su regulación debe ser una exigencia inaplazable de regulación que todo Estado debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como siempre sucede, la realidad siempre supera a su alcance legislativo. Es decir, normalmente las normas tienen un retraso considerable para regular
los hechos fácticos de la sociedad. Entonces esto siempre lleva un retraso que hace que sea muy, muy sutil cómo se interpreta y cómo se regulan estas situaciones. Pregunta para el chat: ¿alguno de ustedes en algún momento ha utilizado algún tipo de inteligencia artificial? Que no se va a juzgar a nadie, solo es como una mera segmentación. ¿Alguien tiene cierta familiaridad con el uso de estas inteligencias? Cristina Carrillo dice que sí. Si me puedes acotar un poquito, en qué aspecto? Por ejemplo, Felipe García dice: ha utilizado ChatGPT, que es esencialmente un chat. Aquí los chats los tengo en el lado azul cielo, que son herramientas que te permiten, aunque muchos estudiantes, a efectos de los estudiantes que tengo, para intentar localizar información en Internet, se le puede hacer preguntas muy coloquiales y la inteligencia artificial identifica estas preguntas y busca la información en Internet, que es de las formas más comunes de utilizarla. Por ejemplo, las nuevas tecnologías que se han visto recientemente actualizado su WhatsApp, Instagram y Facebook, que básicamente son de la misma empresa. Han notado que tiene un pequeño logo de inteligencia artificial en el que tú ya puedes hacer interacciones directas con la plataforma con la finalidad de generarte imágenes, comentarios o referencias a través de Internet. Que me dé ideas para hacer juegos de creación de contraseñas y codificar un mensaje, presentaciones y descripciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas herramientas, el problema que vamos a ver, porque la finalidad que tiene este curso, perdónenme, a veces soy medio disperso, es que le demos sentido. No me gusta mucho solo divagar en la información, sino que vamos a aprovecharla, ¿no? Al final, soy abogado, litigante, me quiero pensar que ustedes también lo son. Entonces hay que sacarle provecho, hay que ver cómo vamos a abordar el tema de manera que lo apliquemos en nuestro trabajo diario y que si en algún momento alguien requiere una consulta, sepamos hacerla de forma responsable. Y este es el problema, que tenemos un sinnúmero de aplicaciones que hoy en día funcionan con inteligencia artificial en amplios, en muchísimos campos, tanto culturales como económicos, sociales, y eso es lo que lleva al riesgo de utilizarlas, sobre todo porque no hay una regulación específica sobre estos. Un poquito para hacer el balance o la comparación, seguramente ustedes en algún momento han recibido o han llamado al banco al que tengan su cuenta o a alguna empresa de telefonía y les han escuchado una grabación que dice que si quieren escuchar el aviso de privacidad, por favor presionen 1. Ni siquiera me voy a molestar en preguntarles si alguno ha presionado el botón 1 porque sé que ninguno de ustedes lo ha hecho porque nunca nadie lee o escucha los avisos de privacidad. En ese sentido, pues, resulta también muy grave hablando de inteligencia artificial, porque si no los cuidamos para los datos que nosotros mismos proporcionamos a las empresas que hacen tratamiento de nuestros datos personales, porque tenemos una cuenta ahí, porque tenemos nuestro servicio de telefonía en esta empresa, mucho menos en aquellas que solo nos facilitan un servicio, pero que en ningún momento generamos una relación como tal contractual. Es decir, no autorizamos, o sea, ellos simplemente retomaron esa información y que ya de forma masiva se vuelve ahí es donde se vuelve riesgoso, pero lo vamos a ver. Entonces, justo Telmex tiene esa grabación, Bancomer, Banamex, el banco que quieran, porque es una obligación legal contar con un aviso de privacidad. Un poco la crítica que hago a este aspecto en la ley es que delegan la responsabilidad del cuidado de sus datos a nosotros como personas y no a la empresa que maneja los datos. En las inteligencias artificiales, en este tipo de aplicaciones, los desarrolladores no hacen más que recopilar información que ya se encuentra en Internet o a la cual se puede acceder a través de herramientas digitales. Entonces, por eso es que lo hace un poquito peligroso, pero vamos paso a paso. Entonces, aquí como tal, pueden ver que estas son un número determinado de aplicaciones, sobre todo para modificar o apoyar, auxiliar en la edición de video, fotografía, preguntas, información, redacción en diversos aspectos, ¿no? Entonces esto ayuda tanto a... O sea, se tiene que entender que estas aplicaciones tienen en un principio la idea de auxiliar. Sin embargo, pues siempre se llega al exceso de pues, apoyarse al 100% de esas herramientas para pues, generarles algún provecho.
lo cual, pues en suma, hace esta dicotomía en la que poco a poco nosotros mismos nos estamos poniendo, coloquialmente, como se dice, el balazo en el pie, porque más que hacerle un apoyo, lo hacemos 100%, dependemos de estas inteligencias, entonces poco a poco nos van reemplazando en ese aspecto. Cualquier duda, por favor, váyanmelo comentando. Derivado de lo anterior, les decía que ya resulta inaplazable el tema de la regulación normativa de estas inteligencias. Existe una iniciativa del año anterior, que es un proyecto de decreto para el que se expida una ley federal que regule la inteligencia artificial del entonces diputado, el doctor Ricardo Monreal Ávila, donde no les voy a leer toda la norma, pero está pública en internet. Pero esencialmente establece dos parámetros que me parecen muy interesantes. Esta iniciativa establece reglas de transparencia para evitar el deepfake, que son las ultrafalsificaciones, y establece que quienes generen, manipulen mediante inteligencia artificial imágenes, sonidos o video que se asemejen a personas o lugares reales, deberán señalar que el contenido fue modificado usando sistemas de inteligencia artificial, por sus siglas SIA, así como reglas para garantizar los derechos de autor y propiedad intelectual, como la obligación de que los desarrolladores o proveedores de sistemas de inteligencia artificial deban alcanzar acuerdos con los titulares de los derechos de propiedad intelectual, información o contenido que pretendan utilizar para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial. Aquí me gustaría mucho saber si tenemos a alguien que alguna vez haya escrito una obra, sea compositor, o que haya escrito alguna obra original. Tal vez si tengamos a alguien. Justo porque este tema resulta ya de importancia a la hora de celebrar contratos. Ya lo decían en el pequeño resumen de mi formación académica y mi experiencia profesional. Me invitan mucho a estos foros sobre NFTs o de propiedad intelectual para los, ya saben, como los, no para las criptomonedas, sino para el contenido que se hace original en Internet, que son los NFTs. Y sobre todo me piden asesorías en cuanto a cómo se hace la explotación de información que se genera a través de inteligencia artificial, porque a veces, o ya ha pasado en un par de ocasiones, se, se deja a un lado al autor y ya se desarrolla con sus ideas contenido original de la inteligencia artificial. Ya me hice un pequeño ensayo, preparé un concurso, me pidieron una carta para ceder todos los derechos y desde la convocatoria decía que se debían ceder los derechos. Digamos porque es un concurso, aquí vamos a irlo viendo poco a poco, quiero que vayamos increciendo en este pequeño análisis que hacemos, no tenemos tanto tiempo. Pero esencialmente esto es lo que establece la iniciativa de ley, que me parece muy interesante. Otros países ya lo han intentado. Brasil, Chile tienen proyectos ya bastante sólidos en la materia. La Unión Europea tiene regulación específica para el tema, lo cual me parece muy loable y sobre todo que nosotros ya estemos al menos, no en este momento preciso, pero que estamos tratando de abordar el tema justo por la importancia que tiene en cuanto a la explotación de los derechos y de la persona, que vamos a ver ya en láminas posteriores. Entonces aquí, esta lámina igual, vamos a hablar un poquito de lo que se refiere a la Data Analytics, que son pues, la analítica de datos en español. También me quejo mucho de cómo todo lo tratamos de poner estos motes en inglés que se escuchan más serios al parecer. Y esto, bueno, constituye un poder cuya fuerza reside en el acopio y uso de la información que permiten influir y controlar la conducta de las personas sin necesidad de recurrir a medios coercitivos. Y en primer lugar tengo esta imagen que simboliza el libro de George Orwell de 1984, en el sentido de que pues, tenemos un estado vigilante, ¿no? Factores reales de poder que constantemente nos observan, nos vigilan y que de esta forma mantienen un control sobre la sociedad. Por ponerles un ejemplo, China y el Reino Unido son de los países que más cámaras de seguridad tienen, pero China, particularmente por el tipo de gobierno que tiene, pues califica a sus ciudadanos en función de su comportamiento, de su buen o mal comportamiento, de modo que todo el tiempo te están monitoreando con una calificación, de modo que esta calificación te permite, sin exagerar,
visitar determinados lugares, ciudades, transportarte. Es decir, está tan aparejado la tecnología que digamos que tú tienes así como aquí en la Ciudad de México tienes tu tarjeta del metro, eh, pues digamos que esa tarjeta, cuando tú la pasas, se identifica que eres tú, en función de tu calificación, te decide si tú puedes viajar a determinado punto o hasta cierta sección. Esto pasó mucho en pandemia. La gente que tenía ya afectaciones o que estaba en ciertas zonas de riesgo ya no les permitían salir por ningún medio de comunicación y los tenían perfectamente identificados porque las cámaras identifican rostros a un nivel de detalle sumamente exacto. Entonces aquí es donde viene esta situación de control social en el que se te permite, por ejemplo, desde el pago de impuestos que no hagas, pues, te permite acceder a ciertos aspectos que serían básicamente acceder a derechos. Entonces, esta situación, por un lado, pues digamos que es el extremo negativo de la utilización de estas tecnologías en los parámetros de identificación y que hemos visto aquí en México de forma muy espontánea, como por ejemplo en el trágico caso del estadio en Querétaro, parece que sí es Querétaro, en donde implementaron, igual que en el Estado de México, una situación de identificación de rostro para determinar si puedes acceder o no, lo cual también finalmente es coartar derechos. Estas situaciones pues, nos llevan a pensar que no tenemos exactamente una regulación sobre cómo utilizar estas tecnologías y limitarlas a un extremo en el que no se violen derechos humanos. De ahí la importancia de contar con órganos reguladores como el INAI para hacer pues, estas pequeñas minucias y pautas relacionadas con el uso de los datos personales. Esto implica también el uso de las tecnologías, el rastreo de información, el seguimiento de comentarios, publicaciones, etcétera, que en algún momento puedan o no gustar a cierto sector y que esto conlleve ataques, acoso, hostigamiento o persecución por pues compartir o expresar tus ideas. Entonces, el derecho, para efectos, el derecho de la protección de los datos personales no solo está correlacionado con la intimidad, la privacidad, sino también con la libertad de expresión y otros más que vamos a ver también en un momento. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esta parte? Se le llama así analítica de datos, porque cuando ya tenemos este avance o desarrollo tecnológico, tanto informático como tecnológico, ya digamos que ya nada se vuelve imposible en cuanto al uso de la información, porque puede ser un montón de cosas con la misma, como el seguimiento de personas, el reconocimiento facial, la localización, entre otros muchos aspectos que, bueno, sí, facilitan muchas cosas. Hay una, hay una cuenta en TikTok que estoy seguro que la mayoría debería tener, o espero, o supongo que tienen, que se llama, es del gobierno de la Ciudad de México, para los que son de México, que se llama C5, y te muestran pues los casos de éxito en los que las cámaras de seguridad hacen seguimiento de delitos flagrantes y que pues ponen a disposición a estos presuntos responsables por el seguimiento que hacen de las cámaras. O sea, básicamente no hay manera de que te les escapes, ya sea por denuncia o por monitoreo activo. Ese es un beneficio que tienen estos sistemas, pero que a veces se desechan este tipo de pruebas por la forma en la que fueron incorporadas, o sea, tiene que ver más con penal, pero que se pueden llegar a casos extremos en el que se dé seguimiento a personas pues no gratas para el gobierno o alguna situación en la que pues se puede afectar a una persona por esta situación. Y de esto tenemos un montón de situaciones ya en otros países como el de Snow, que pues fue perseguido por el Estado americano justamente por la divulgación y socialización de información privilegiada y que bueno, básicamente tuvo que pedir asilo político en diversos países. Muy bien, entonces creo que no hay todavía dudas. Vamos a ir con este otro aspecto. El de la intimidad, como les decía, pues es un derecho correlacionado con el derecho a la protección de los datos personales, donde debe concebirse este derecho humano, abierto y dinámico, que no solo reconoce la posibilidad de no revelar a los demás determinados aspectos de sus relaciones con otras personas, es decir, el titular de los datos determina si deben permanecer en un plano público o privado, sino que además este derecho debe enfocarse en la elección de las personas sobre la revelación o no de información que le concierne.
es importante conocer cuál será el uso de los datos personales inscritos en ficheros que pueden ser objetos de un tratamiento automatizado y poder exigir que su almacenamiento y control sea adecuado para no vulnerar otros derechos humanos como la libertad y la dignidad. Aquí sí ya nos vamos a meter en problemas porque esta situación ya conlleva incluso la materialización de delitos. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, ustedes, así como yo, tenemos el derecho de determinar qué información en mi ámbito privado quiero hacer pública o no. Entonces aquí tenemos para efectos de un ejemplo, yo puedo determinar si quiero decirle a la gente mi edad, mi peso, mi religión, mi estado civil, porque es algo que puedo no revelar y puedo ir así, digamos que por una situación de intimidad, pues no quiero que la gente sepa esas cosas. Las enfermedades que he tenido, tuve, dónde vivo, dónde he vivido, porque es información que considero íntima, o yo determinaré en qué ámbito pongo determinada información y si la quiero revelar o no. Pero hay aspectos en los que, como estas situaciones a veces me rebasan, ya sea porque la publico en ciertos lugares o instituciones incluso, pues esta información recopilada sí puede conllevar a la generación de un perfil que puede ser aprovechado por empresas, compañías o el propio Estado. Entonces es ahí donde se vuelve importante identificar qué información revelo sobre mí mismo. Saben, esas recomendaciones de no hay que subir fotos de nuestros hijos a las redes sociales, no publicar demasiada información sobre nosotros en tiempo real, porque puede ser aprovechada por el crimen para, pues, justamente hacer delitos en nuestro nombre. En otros cursos, en otras ponencias, hablando sobre NFTs, que es esta, ya saben cómo funciona Meta, han escuchado hablar de Meta de Facebook, que es este espacio virtual, no no como si fueras un jugador en línea, sino como una persona con una personalidad en línea. Ya se habla de situaciones en las que en realidad nosotros no existimos en la realidad, nosotros solo existimos en Internet. Si lo piensan bien, un perfil de nosotros virtual es el único que interesa para nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque básicamente todo se ha vuelto digital, muy pocas cosas hacen análogas. ¿Cuándo fue la última vez que mandaron una carta? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se identificaron por nombre y no hicieron una validación con huella dactilar o con su rostro? Cada vez más son empresas y Estado que ocupan nuestra información, pues nuestros datos personales sensibles para efecto de validarnos ante una empresa como una personalidad. Es decir, nunca han visto este caso en los que personas ya de la tercera edad no pueden ya pasar su huella en el banco. Y es que no puedo darte acceso a tu información si no pasa la huella por protocolo. Y esa situación es la que pues da este margen de ejemplo. Nosotros poco importamos como personas físicas, sino que toda nuestra información debe estar en Internet para que estemos validados, para convalidar nuestra existencia el día de hoy. Es esta misma interacción con las inteligencias artificiales las que nos llevan a esta situación de espacio en el que ya estamos a nada de dejar de interactuar con personas y más y que se propicie con más notoriedad la integración o la convergencia con inteligencias artificiales. Esto sí me ha pasado con algunos bancos en donde hay un bot, hay un chatbot, o incluso una grabación que te contesta como si fuera una persona real. Y tú crees que estás hablando de verdad con una persona hasta que en algún punto falla o sutilmente identificas que no es más que un bot. Esto pasa tanto en chat como por teléfono. Entonces, esta interacción, esta situación es la que margina la integración de las personas con la inteligencia, sino que estamos siendo sustituidos por la misma en función de pues, este paralelismo que existe entre toda la información con la que puedo aprender y la necesidad que tiene la propia inteligencia de aprender y sustituirnos en muchas situaciones. Pues por eso es que esta lámina también me interesa mucho porque es el exceso al que hemos llegado en el ámbito de la sustitución de las actividades que antes hacíamos como personas, en donde hemos sido sustituidos por la inteligencia artificial. Muchos dicen es que la inteligencia artificial no puede sustituir la creatividad y ya ha habido concursos de imagen digital en donde ha ganado inteligencia artificial el primer premio, haciéndose pasar como una persona. Entonces aquí es donde ya
empezamos a hacer una sustitución. Y esto, a modo de reflexión más que crítica, pues es el exceso en el que nosotros hemos caído, por ejemplo, al utilizar herramientas como ChatGPT o de inteligencia artificial para el uso o redacción de informes, ensayos o tesis, porque poco a poco se vuelve una situación en la que incluso pues se vuelve irrelevante ya el propio trabajo de desarrollo o de tareas, por ejemplo, o de exámenes, porque al final, si tú como persona estás dispuesto a ceder el aprendizaje a que se te sustituya una herramienta que te va a dar las respuestas correctas solo para tener una calificación, o por ejemplo para obtener una cédula profesional en el desarrollo de una tesis, ya lo cierto es que ya se vuelve irrelevante en sí mismo que presentes una tesis o que presentes ese examen si finalmente el desarrollo lo va a hacer una inteligencia artificial, obteniendo la respuesta a una pregunta, por ejemplo, de Internet. Estos sustitutivos, en el sentido de que nosotros siempre vamos a buscar la facilidad fáctica, es lo que ha desarrollado tanto las inteligencias artificiales. Las personas están dispuestas a ceder esa situación creativa o de trabajo en función de resolver rápido y ágil situaciones o problemas que tengamos en la cotidianidad, al tal punto en el que nos sustituyen en estos aspectos. Incluso en la parte hasta normativa. Ya se ha visto que hay inteligencias artificiales que pueden litigar muy bien porque tienen acceso a toda la información que existe en Internet sobre ciertos aspectos. De ahí la forma de aprender que no siempre lo hace de forma correcta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque las inteligencias artificiales también aprenden de Internet. Hay una demanda que justo tiene el New York Times en Estados Unidos contra, creo que es ChatGPT incluso, o Microsoft también tiene una inteligencia artificial, los demandaron porque el alegato era que la inteligencia artificial básicamente se metió a la hemeroteca del New York Times para sacar un montón de información, básicamente aprender de todas las notas que existen para hacer una inteligencia más eficiente. ¿Qué implicaciones tiene esto? En realidad podría verse al principio que ninguna, porque todos tenemos ese derecho. Vaya, es público, ¿me entienden? Es como entrar a una biblioteca gratuita. Eh, Tienes acceso a leer todos esos libros y aprender de todos esos libros. La situación, como seres humanos, actualmente es que no podemos hacerlo. Tenemos otras actividades que hacer y no tenemos la capacidad de memorizar toda esa información, pero que una inteligencia artificial sí puede hacer. Entonces ahí es donde está nuestro campo de acción como abogados, como pues personas interesadas en el tema, porque también en China fue que hay un caso muy interesante en el que básicamente, por ponerles un ejemplo muy vago para que se entienda, un desarrollador de inteligencia artificial genera un programa el cual puede leer libros. Entonces lo que hace es ponerse a leer todos los libros de Julio Cortázar. Y lo que hace con toda esa información es generar una nueva publicación a nombre de Julio Cortázar, como si él hubiera escrito, porque realmente es muy fácil, digamos que para quienes han leído a este autor, es muy fácil identificar su obra por la forma en la que redacta, igual que con Saramago, por ejemplo. Es muy fácil, ni siquiera necesitas ver el título, basta con hojear un libro y por la forma en la que redacta te das cuenta de quién lo escribió. Pues así hay muchas obras que incluso ya se venden en Amazon y que ante esta situación de es que me está robando mi personalidad, ¿me entienden? Es que yo como, es una autora, particularmente del ejemplo que les digo, a ver, yo tengo 20 libros escritos. Lo que hizo esta inteligencia artificial fue leer los 20 libros, memorizarlos a tal punto que pudo desarrollar un nuevo libro basado en la forma, estilo, redacción e ideas, y que puede escribir, porque a veces en Amazon venden estos libros como con un nombre ficticio, pero estaban ocupando el de la propia autora, para generar un libro que obviamente les daba muchas ganancias y venta por de quién se trataba, que era una autora reconocida, pero con un libro que ella no escribió. Es aquí donde entra esta situación en la que nosotros le permitimos también a estas inteligencias pues, acceder a mucha información y no nos damos cuenta. Les decía, ¿cuántos han leído el aviso de privacidad? Sé que ninguno, pero esa situación nos permite ejercer ciertos derechos, que en México se le conocen como derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, en el que yo determino de las empresas qué información quiero que accedan o para qué quiero que accedan y hasta qué punto les permito acceder. Y aquí sí tenemos varios ejemplos como Tesla, como Alexa,
Por ejemplo, alguien tiene estas aspiradoras que aspiran solas en su casa, para que no se me duerman, ya no los he visto chatear conmigo. Alguien tiene Alexa, alguien tiene un Tesla, por pura casualidad. Pónganme sí o pónganme no, nada más para saber que están ahí. Gracias, José. Como no leemos los avisos de privacidad, pero estos ya tienen abordado el tema de la inteligencia artificial, nosotros les permitimos aprender. Tesla tiene una consigna en sus políticas, en su aviso de privacidad, que una vez que llega a tu casa, le permites el acceso a internet local, al internet de tu casa. Lo que hace Tesla es mandar toda la información a la compañía de tus rutas, eficiencia en el motor, o sea, dentro de la ruta, toda la información de tus viajes. Esta situación es bien peligrosa porque en malas manos hace segmentación, hace una situación de control. Otro ejemplo es el de justo las aspiradoras, las Rumba o cualquier marca. Esa es como la famosa, que vamos a ir a un tema ahí muy, muy interesante. Para los que no saben cómo funcionan, lo que hacen es aspira. Esa es tú la compraste para que aspire tu casa, solita. Luego, entonces, ¿cómo le hace para identificar por dónde aspirar? Pues al principio choca con todo lo que puede, pero poco a poco empieza a hacer un mapa muy preciso de tu hogar, sea casa o departamento, hasta por pisos y habitaciones. Esta información, igual, por política de aviso de privacidad, tú le das el consentimiento de mandar toda esta información a la compañía, de modo que nos empezamos a encontrar con situaciones que seguramente ustedes les han pasado, en la que cuando les hablan por teléfono ofreciéndoles una tarjeta de crédito o que se cambien de compañía de telefónica, no les hablan pidiéndoles, sino ya les ofrecen un plan muy parecido o mejorado del que ustedes tienen. Situaciones en las que cuando les hablan ofreciéndoles un cambio de vehículo, ofertas de vacaciones, lo hacen con cierta proporcionalidad a su estilo de vida, a sus ingresos. Y si se lo preguntan, es ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo sabes cuánto gano? ¿Cómo sabes cuántos miembros en mi familia hay en función de cuartos y focos? Esto ya existía, esto ya existe desde hace muchos años, pero era diferente. No sé si alguna vez han tenido esta experiencia en la que una persona en la calle les dice que les ofrecen 50 pesos o una cantidad de dinero por contestar una encuesta. Y las preguntas son, ¿cuántos focos tienes? ¿Cuántos cuartos tienes? ¿Cuántos viven contigo? ¿Cuántos ingresos aproximados? ¿Qué edad tienes? ¿Se acuerdan? ¿Les ha pasado? ¿Han contestado este tipo de encuestas? Porque este mismo ejercicio es lo que hace la inteligencia artificial de forma masiva con la información que obra sobre ustedes en Internet. Hay un artículo, no tengo la liga en este momento, pero lo pueden googlear así. Dice, el título de la nota es Target predice el embarazo de una persona. Ya es vieja la nota, o sea, tiene muchos años, porque los algoritmos de Target, o sea, el diferenciador que tiene Target, que es una empresa como Walmart en Estados Unidos, es el envío de cupones. Ellos te mandan cupones con la finalidad de que vayas a Target y gastes esos cupones y pues compres otras cosas. Muy poca, ahorita vamos a hablar de eso, Canela, gracias. Entonces, Target empieza a mandarle a una familia un montón de cupones para efectos de pues, una persona que está embarazada. Pañales, biberones, etc. La familia se pregunta, oye, ¿por qué nos mandan esos cupones? Aquí nadie está embarazado. Claro que sí, porque básicamente el algoritmo no se equivocó y efectivamente ni siquiera la mujer que estaba embarazada sabía que estaba embarazada. Se hizo la prueba de embarazo en función de esos cupones. Así de desarrollados son los algoritmos. Es tanto como que nunca les ha pasado que alguno de ustedes ha pensado o alguien les ha comentado que los teléfonos celulares nos escuchan. No es necesariamente que nos escuchen, a menos que tengan aplicaciones que activen ustedes o permitan la autorización del micrófono, sino que los algoritmos están tan desarrollados que tienen un aspecto de control predictivo sobre nuestras decisiones, incluso sin inteligencia artificial. Es más, les aseguro que si ustedes utilizan alguna plataforma como Google Maps, Waze o alguna de estas para determinar su ruta de viaje de un punto a otro, chéquenlo, pero tal vez algunos ya se han dado cuenta que en función de la hora les da opciones de viaje. O sea, si sales temprano, casi estoy seguro que vas a ir a este punto, pero si ya son más de las 5, estoy seguro que vas a este punto.
esa trazabilidad, esa utilización de su información es lo que lo vuelve un poco riesgoso, porque nos hace prescindibles. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento que nosotros hacemos sobre los datos personales. Se está acabando un poco el tiempo, pero ya vamos a acabar. Me faltan como 3 láminas, pero quiero que reflexionemos sobre esto. Entonces, la estela de datos que se encuentran dispersa en Internet, sobre todos nosotros, es enorme, impresionante. Y la tecnología actual posibilita la agrupación, tratamiento e interpretación libre sobre dichos datos porque, insisto, no está regulado. Lo que provoca la creación de perfiles que conlleva la posibilidad de que las personas sean objeto de manipulaciones o interferencias en su vida. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Bad Bunny con esta canción tan viral que no hizo él, sino una inteligencia artificial utilizando su voz? A mí me pueden decir sí o no, nada más para tener como contexto de las referencias que les pongo. Lo mismo pasa con, pues así le pasó Carla, Jorleni, Bad Bunny, que es un cantante muy, muy famoso de reggaetón, por lo menos muy mediático, independientemente si les gusta el género o no, pero es alguien muy famoso, muy notorio por el tipo de voz que tiene, así como muy puertorriqueña, muy plagosa. Y eso le sucedió. Una inteligencia artificial, una persona desarrolló una inteligencia artificial, se puso a escuchar todas las canciones de Bad Bunny, hizo una modulación en la voz de modo que la pudo replicar y en función a eso todavía utilizando ciertos factores, patrones en palabras, ritmo, pues generó una canción que prácticamente, o sea, uno no podría distinguir que no la está cantando él, solo hasta que te dicen que la utilizó, que la hizo una inteligencia artificial. Lo mismo pasa en estos ejemplos. Esta serie de aquí, de Netflix, se llama Stranger Things. Es una serie en la de sus propios creadores han reconocido que es un revoltijo de un montón de aspectos que a la gente le gustan, que una inteligencia artificial desarrolló con este entrenamiento que ya les venía diciendo desde el principio. Básicamente, por hacerlo en liso llano, hicieron encuestas, generan así, ¿qué le gusta a la gente? Los 80s. ¿Y qué más le gustan? Los extraterrestres. ¿Y qué más? Así lo metieron en una licuadora y desarrollaron esa serie. Así se desarrolla hoy en día la música, lo cual afecta gravemente a los derechos de autor y a la propiedad intelectual por la facilidad con la que se puede reemplazar a una persona a nivel intelectual, a nivel de creatividad, de creación de contenido. De ahí a esta mujer de cabello rosa, ella no existe, ella es una inteligencia artificial, es una creadora de contenido que es ficticia, es una inteligencia artificial y ya muchas pues, creadoras de contenido, en realidad solo es una inteligencia artificial que tiene todos los sesgos de una persona humana, pero que no lo es. Esto funciona muy bien en marketing, pero que pues ya es difícil de distinguir cuándo es una inteligencia artificial y cuándo no. El mejor ejemplo de esto es también esta imagen de Barack Obama. Uno de los dos es una inteligencia artificial, no les voy a decir cuál es, porque es prácticamente imposible identificarlo. Aquí sí les dejo el link de una nota que lleva el video, en donde básicamente lo que hacen, que es muy peligroso, es que le ponen un lip sync, se dice en inglés, cuando sustituyen la voz con el movimiento de los labios, de modo que parece que tú estás, o sea, literal estás escuchando a Barack Obama, la voz de Barack Obama, con una imagen de Barack Obama hablando al mismo tiempo que va pasando la narrativa, o sea, lo que está diciendo, pero que él no dijo. Es ahí donde se vuelve riesgoso, porque hay una suplantación de identidad, como vemos a este muchacho que se está quitando una máscara. Y miren, vamos a verlo en un ejemplo práctico. ¿Alguien tiene una air fryer, estas freidoras de aire? ¿Alguien se compró una? Sí, 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 sí. Ah, Luis Ángel no. Esto pasó hace, ¿qué? ¿1 o 2 años? Que era, la gente tiene que tener una freidora de aire. Sí o sí tiene que tener una. Ahorita vamos con eso, Tania. Depende mucho, a veces, fíjense, pónganlo atención porque esto es importante. Ustedes tienen que tener, estoy seguro que así es, creadores de contenido de confianza, o sea, gente a la que le hacen caso, gente en la que confían para que les venda cosas.
o para que dé una posición, un punto de vista o una recomendación de restaurante. Si ustedes entran a TikTok y le ponen, no sé, restaurante de la Ciudad de México, van a salir un montón de videos de un montón de gente recomendando restaurantes. Y a veces para el mismo lugar hay comentarios a favor y en contra. Unos que dicen que es terrible y otros que dicen que es lo máximo. Depende mucho al creador de contenido al que tú ya le concediste esa confianza. ¿Estamos bien? Me parece que este ejemplo de la freidora de aire es mucho tiene que ver con esto en el que pareciera más que nosotros en realidad no queremos las cosas, sino que la propia red social nos dice qué comprar. O sea, ya nos dan un margen de cómo pensar, qué comprar, qué tener, a un punto en el que tal vez nosotros ni lo queríamos, pero nos generan esta necesidad de tenerla. Porque yo me acuerdo que antes había un boom, una demanda absoluta de tener una freidora de aire de 3000 marcas y te mandaban recetas y qué puedes hacer con tu freidora de aire y de repente se esfumó, dejó de ser una tendencia. Supongo que hasta que se acabó el inventario de todas las que había y listo. Lo mismo pasa con estas aspiradoras y otras cosas, las que pareciera más que nos indican cómo pensar, cómo, qué comprar, qué tener, qué se considera cool o aceptable, qué no, y en función de ello nos vamos moviendo, sobre todo porque tenemos o consignamos nuestra opinión a ciertas determinaciones. Uno pensaría que Internet es igual para todos, pero no es cierto. La segmentación que existe en nuestro perfil, han escuchado de esto que es más político, en la que dice, pues es que yo y todos los que hablan, todo lo que yo veo en mi feed de noticias de Facebook, lo que me sale en Reels, lo que me sale en Instagram, pues yo veo que todos piensan como yo, entonces no veo cómo ganó Claudia Sheinbaum, por decirlo. Si yo y todos los que estoy con los que interactúo, es que es justo eso, las redes sociales te conectan con la gente que va en el mismo sentido que tú, desligándote totalmente de quienes tienen intención de encontrar porque tienen que tener o te mantienen en una cierta burbuja de determinación en la que todos pensamos igual. Pero lo cierto es que cada perfil es específico para cada persona y sus necesidades. Cuando esto está controlado por una inteligencia artificial, perdemos mucho, o a mí me da mucha incertidumbre de si en realidad yo de verdad quería algo o solo recibo el contenido que por mi perfil necesito recibir. La información que efectivamente, que por situaciones de perfil, de sesgo, de política, solo necesito esa información y no otra distinta que me permita criticar o tener un pensamiento distinto. Esto es peligroso porque al final ustedes, por ejemplo, en TikTok, que se me hace la red social más irresponsable en ese aspecto, ustedes no eligen esencialmente el contenido, ustedes solo deslizan y les puede salir contenido de chile, mole y pozole, ¿estamos bien? O sea, ustedes vamos y en función de eso se empieza a hacer, en función de likes y tiempo que pasan en cada publicación, se empieza a hacer un perfil sobre ustedes. Pero de inicio ustedes no lo eligen. Entonces, si ese perfil está condicionado a que alguien más lo piense por ustedes, perdemos un poco el control sobre, o la certeza sobre efectivamente qué estamos recibiendo, qué información recibimos y sobre qué condicionantes nos mantenemos, de modo que tengamos ciertos productos, ciertos, no sé, vehículos, cierta forma de pensar, entre otros muchos, etcétera. Pero el tema que más me interesa justamente es el de la protección de esta información, porque al final eso es para lo que nos van a contratar. ¿Alguien aquí nada más para saber es abogado? ¿Le interesa el tema de los datos personales? ¿Ya ha tenido o hace contratos si es mercantilista o penalista, por ejemplo? Alguien ya me decía por aquí que tuvo una suplantación de identidad. Eso me pasa bien seguido. De hecho, al rato tengo una asesoría al respecto. Pero hay que tener mucho cuidado, Nayeli, porque si un día nos piden asesoría para un contrato, oye, es que me pidieron, no sé, hacer un jingle, hacer una canción para un comercial. Oye, me pidieron una imagen o a un artista le gustó mucho esta imagen, este es caso real, y la quiere poner en su portada del disco. Ah, perfecto, véndesela. Y ahí empezamos con el tema de qué tanto la vas a explotar. Propiedad intelectual tiene mucho que ver con la protección de datos personales porque es el desarrollo de ideas originales. Y ese finalmente también es un dato personal cuando, no para una obra específica, sino para el estilo de la obra específica. Piensen en su artista favorito, en, hasta musicalmente un artista de plástico, un pintor. No necesitas ver o saber el nombre del artista para saber de quién es la obra, por la particularidad en su forma de pintar, de cantar, de componer, de escribir. Entonces, ahí es donde entra el dato personal. ¿Estamos bien aquí? ¿Se entiende esta idea?
no en la obra en sí, porque esta tiene una garantía de derecho de autor y de propiedad intelectual, sino que la recopilación de ese estilo, pues es una identidad, esa es la forma en la que yo escribo. Les decía el tema de, por ejemplo, de Saramago. A él parece que le dijeron, aquí los párrafos no existen, tú nada más pon puntos y comas y te vas de corrido. Entonces, ni siquiera tienes que leerlos, tienes que ver cómo está escrito el libro para saber de quién es el autor, de quién es la obra más bien. Cuando hablamos de contratos, ahora sí hay que ponerle cláusulas específicas de explotación de inteligencia artificial, de situaciones de digitalización de la información, porque esto es lo que le afectó a Bad Bunny en su contrato. Evidentemente no estaba preparado para esto, pero generé un precedente. El de mi música, aunque la desarrolle una empresa, digamos Sony, tienes derecho de explotación, de reproducción y de compensación por la reproducción de esa música. Tú te llevas un porcentaje y yo otro por ser el autor. ¿Qué hizo básicamente la compañía? Pues, o que no está regulado, pues la música ya está, yo la puedo escuchar porque ya pagué derechos por ella. Ya tengo mi cuenta en Spotify, ya compré los discos físicos, me puse a escucharlos y puse a escuchar a mi inteligencia artificial que está escuchando lo mismo que yo. Aquí no hay problema. El problema es que ella ya aprendió a explotar esa información, lo cual un ser humano no puede hacer, porque ahí entran otras situaciones, otras minucias que hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que ponerle ese punto de atención a nuestra, si se dedican a propiedad intelectual o derechos de autor, hay que tener ya mucho cuidado con el tema de explotación de propiedad intelectual, de inteligencia artificial, porque incluso ya, por ejemplo, en China sí se establece este parámetro. Si ocupas inteligencia artificial para escribir un libro, tienes que poner justo esta especificación, que una inteligencia artificial también desarrolló el libro, para efecto de proteger esta creatividad en las personas. Y si tomas, que lo leíamos en los parámetros del proyecto de ley, se tiene que informar y desarrollar de forma ética, con transparencia, cómo voy a ocupar la información o la inspiración de otro autor a través de una inteligencia artificial para no violar esos derechos de autor. Esto también, para efectos en materia penal, pues es que la suplantación se vuelve súper relevante porque, insisto, hay datos personales sensibles, los datos biométricos como el rostro, el iris, la huella digital, que por el desarrollo tecnológico, por ejemplo, las cámaras digitales, por favor no se tomen fotos así con el dedo, porque ya es muy robable la huella dactilar por imagen, hasta en volumen y profundidad, en los sesgos de la huella, igual que el iris. Esa información, lo digo en otros cursos, pues es irreemplazable. Si te roban o te hackean una cuenta de correo electrónico, finalmente, pues sí, perderás información, hay que tener cuidado, pero puedes modificar la contraseña, eso pasar de una contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 a una contraseña con diversos caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para hacerla robusta. Si te roban la huella digital, es irreemplazable, no puedes tener otra huella digital, ya te la robaron para siempre, igual que el iris, igual que tu imagen. Hemos asesorado en algunos aspectos a muchas personas porque en delitos, sobre todo de suplantación, que esto lo podemos checar más puntualmente ahorita en la sesión de preguntas, ya voy a acabar, porque eh, haciendo en otros cursos, como hablando de redes sociales, por ejemplo, Twitter, ahora X o X, te permite tener una cuenta a partir de los 14 años con ciertas limitaciones, pero lo cierto es que así como en las páginas de venta de alcohol y las páginas de redes sociales, pues solo te preguntan, ¿eres mayor de 18 años? Y hay dos botones, ¿sí o no? Ahí se deslinda de responsabilidad la aplicación, la plataforma, la página de internet, porque pues, va a decir, con justa razón, pues es que él dijo que tenía más de 18 años, aunque sea un niño de 7, 11 o 14 años. Él puso, soy mayor de 18 años, lo mismo que cuando haces tu perfil en redes sociales, te pone un carrusel de años, pues tú pones uno que sea mayor de 18 años, y lo cierto es que el mayor índice de actividad en TikTok, Twitter, Instagram, es de niños de 11 a 14 años. ¿Qué pasa? Hay mucho phishing, que es esta suplantación de identidad, en los que suben muchas publicaciones, las personas toman el rostro de, sobre todo mujeres o niñas, y las ponen en cuerpos de mujeres adultas haciendo actividades exclusivamente para adultos, y ahí vienen las extorsiones.
porque eso ahora sí mándame fotos. O las publico, o se las mando a tus padres, o la publico en tu escuela, porque esto ya le pasó a varios artistas. Hay una demanda de Dua Lipa, hay otra de esta artista, se me olvida, esa actriz, la de Marvel, la que hace la Viuda Negra, ya se me olvidó cómo se llama, por justo eso, por videos para adultos en donde ponen su rostro en otro cuerpo, donde la actividad que está realizando no es ella, pero sí que está su rostro. Y de hecho hay hasta páginas que te venden el producto, o sea, el video, y tú eliges la persona que quieras que aparezca ahí. Entonces, ahí es donde se vuelve un problema gravísimo en el uso y tratamiento de la información. Evitar los robos de huella digital, sobre todo, es no se tomen fotos de sus huellas, eviten hacer close-ups sobre los ojos. Estos son prácticas incluso desleales para ciertas aplicaciones que los ocupan. Traten de tener mucha responsabilidad cuando ocupan estos como, ya se me olvidó cómo se llama, cuando haces, por ejemplo, tu deformación de rostro, que te dice, usa esta como aplicación, filtro para, por ejemplo, parecer más viejo, parecer más joven, porque no están leyendo los avisos de privacidad de esas aplicaciones o no están cancelando el uso de ese dato posterior a que ustedes utilizaron el filtro. Entonces ya le dan todo el derecho al desarrollador de quedarse con esa información. Facebook ya tiene mucha información sobre ustedes relacionada con esto, de forma que no hay foto que ustedes no tengan en sus carretes, ya sea de Google o de alguna nube, en los que no identifique todos los rostros en una fotografía y asocie todas las personas que se parecen. Incluso todavía hace unos años Google todavía te preguntaba, ¿esta persona es la misma? Por edad o por... Entonces ya hemos perdido la batalla en redes sociales con la inteligencia, y esperemos que no nos pase con la inteligencia artificial, porque justamente los parámetros para evitar este robo es justo utilizarlos responsablemente y que no nos sumemos a este tren de la innovación en cualquier perfil. Hoy en día hasta Steren te vende estos como checadores con huella dactilar, que no tiene parámetros de seguridad, porque las cadenas del encriptado, del reconocimiento de la huella, los hacen un Excel. O sea, cualquier otro programa que pueda leer la cadena de ese Excel, pues va a tener acceso a las huellas dactilares. O sea, hay que ser muy responsable en a quién le damos esa responsabilidad del cuidado del tratamiento. Y si ustedes trabajan para una empresa o para, sí, o para el Estado, alguna institución, pues tienen que tener esto que llamamos en derecho privado accountability, que es la responsabilidad proactiva, que implica que el responsable del tratamiento está obligado a aplicar medidas técnicas y de organización que sean apropiadas para garantizar y demostrar que el tratamiento de datos personales se realiza conforme a la normativa de protección de datos personales. Ojo aquí, porque parece que al INAI, que es nuestro instituto autónomo en la protección de datos personales, garante de este derecho, pues lo van a extinguir. Pero eso no extingue el derecho. El, digamos que la forma en la que el gobierno se administra, criticable o no, pues es una situación del propio gobierno. Se le puede ver con buenos o malos ojos, más malos que buenos en este caso, pero finalmente es una forma de administración. Lo que no se puede ir hacia atrás es sobre los derechos, entonces el derecho persiste. De hecho, para muchas instituciones, sobre todo empresas privadas que tienen transferencia de datos personales, es decir, que tienen, pues, están globalizadas, que son empresas internacionales, todos se ciñen al tratamiento que hace el reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Todavía no está definido, Nayeli, sobre todo porque pareciera que cada institución lo va a hacer. Me parece que es a través de sus órganos internos de control, o sea, que esas funciones las absorberán en su momento o función pública o la auditoría superior, pero finalmente alguien lo tiene que regular. Ahorita me parece más una situación de venganza, más que de administración responsable, pero lo cierto es que al final alguien tiene que regular los derechos, sobre todo porque este es un derecho humano, y sobre todo porque la implicación que tiene siempre tiene un tratamiento internacional que pues a otros países siempre les interesa que se haga un uso responsable y que se tengan las garantías del tratamiento que se debe hacer sobre esta información. Sobre todo porque el impacto que puede tener, en el caso de la persona que me dijo que le hizo una suplantación, pues es que es muy riesgoso porque esto puede dañar directamente tu patrimonio, tu reputación, entre otros muchos aspectos. Hay gente que se le destruye la vida cuando le roban el teléfono por todo el impacto negativo que puede tener la filtración de imágenes, de pensamientos, de ideas, en sus cuentas, en su patrimonio, entre otros muchos, etcétera, en su familia.
imagínense los peores escenarios, sobre todo cuando esta información puede ser usada para extorsionar, amedrentar, amenazar o, insisto, cometer otros delitos adheridos a estos y que, pues, como bien decimos, ustedes como yo, hoy en día no existimos físicamente. Nosotros solo podemos ser validados si tenemos un perfil en la red. Piénsenlo bien, piénsenlo con detenimiento, pero esto que les digo no es una exageración. Casi todas las validaciones, todo el reconocimiento que hacen de identidad tiene que ser informática, es tecnológica, no análoga. Entonces, de ahí la importancia de tenerlo. Entonces, ya nada más para concluir, y en el caso de que tengan alguna pregunta, les voy a dejar esta pequeña laminita, porque esto como un detalle a la exploración del tema, hay un autor que se llama Isaac Asimov, que es ya muy viejo, ya murió, y él publicó dos obras que me parecen muy relevantes para este tema que estamos comentando. Eh, el primero es un pequeño cuento bien chiquito que les voy a intentar mandar por aquí mismo, que justo habla de inteligencia artificial, la implicación que tiene la inteligencia artificial en muchos aspectos de la vida, sobre todo en el amor, que me parece muy interesante. Y el segundo, este sí no lo tengo, pero se puede conseguir fácilmente también en internet. Se escribieron en 1956 y 1958, son dos poemas y 9 narraciones muy cortitas, y todas hablan de un futuro al que nos aproximamos irremediablemente y que vale la pena reflexionar sobre esto, porque puede ser que nos llegue a rebasar el tema y nosotros como abogados tenemos que estar al pie de cañón para resolver situaciones que la ley al momento no regula. Y cuando no se regula, nosotros tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes en los instrumentos con los que contamos para garantizar los derechos de nuestros clientes. Entonces, esto se los dejo como una situación de reflexión. Échenle una lecturita a estos libros. Ojalá tengan oportunidad de leerlos. Y no sé si alguien tenga alguna duda, comentario al respecto para que podamos atenderlo. En la UNIR, ya como comercial, pues es una universidad en línea, tiene la maestría en protección de datos personales, pues la cual desarrolla todas esas habilidades y que pues ahí nos podemos encontrar. Y pues sí les recomiendo mucho que aborden esos temas porque pues son temas que están en México en pañales, que vale la pena abordar ahora como un aspecto pues de mercado amplio. Si pueden desarrollarse, siempre recomiendo a mis alumnos, agarren estas nuevas ramas de derecho que se están creando. Ya no estudien amparo, ya estudien derecho de fútbol, estudien, ¿cómo se llama? Juegos electrónicos, estos eSports, es también una rama de derecho muy innovadora. Inteligencia artificial, datos personales implementados en protección de derechos de autor y propiedad intelectual, pues son situaciones que los van a llevar a, pues, a tener una cartera de clientes muy amplia en un tema que es muy poco abordado y que vale la pena el desarrollar. Entonces, Bueno, si yo tenía alguien... una pregunta. Sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Julián, soy estudiante de la UNI también. Me parece muy interesante el tema, pero quería hacer añadir al tema, ¿no? Yo Uh-huh. pienso que adicional a lo que estás comenzando tú, que me parece muy interesante, yo veo el fenómeno un poco más de raíz. Las tres categorías que yo más o menos he examinado a través de el conocimiento y práctica, etcétera, es el primer fenómeno, la dependencia de las telecomunicaciones y electrónicas como seres humanos. La segunda, la dependencia económica que existe, no solamente por la parte gubernamental o la parte de equilibrio social para producir material, para producir productos, que también depende de la parte económica o servicios, y para la parte de hackeo, que también depende de la parte económica. Y la tercera, la parte psíquica. O sea, ¿a qué me refiero con la parte psíquica? Hay una dependencia tan psíquica hoy, últimamente, y los estudios indican que las personas mientras más utilizan herramientas electrónicas con capacidad de evolución, de comunicación a través del Internet o cualquier otro medio, es la capacidad donde la persona tiende más a tener problemas de pérdida de identidad, pérdida de robo, problemas. Entonces, el problema raíz
por lo menos la forma que yo lo veo, el fenómeno, no está solamente dividido en la parte legal, porque esa es la parte que controla. O sea, digamos, yo pongo una ley y la ley se establece, pero todo lo demás, bajo eso, los controles son técnicos, son educación, son costumbres. O sea, piensa en la palabra que yo comencé a establecer hace unos años atrás, que no sé cómo decir en español, pero lo llamo human firewall. O sea, el humano como un firewall. O sea, ¿cómo creas tú un humano firewall? Y cómo haces esa dependencia secundaria. Digamos, ya me cayó la boca, pero No, no, cuando uno adelante. aprende cuando uno aprende a manejar de niño bicicleta, una vez que lo aprende nunca se olvida. Bueno, tenemos que inculcar la educación de manera de niño hasta que nunca se olvide de ese derecho protegido, porque ahora le estamos dando la institución al gobierno que nuestra lealtad con respecto al sistema económico, nuestra ignorancia y dependencia a la tecnología, se lo estamos poniendo en las manos de otra persona. Entonces, para mí es un balance. El balance no, yo no puedo decir, bueno, el gobierno haz todo por mí y yo no hacer nada por mí. O sea, yo pienso, yo estoy tratando de especializarme más en el estado de la víctima en la persona, porque si comparas a una persona que vende perro caliente en México en una esquina versus un abogado o un doctor, el conocimiento didáctico o de inteligencia con respecto a sus datos, su cultura y su ambiente va a ser diferente. Entonces, ¿dónde está el balance? Yo pienso que tiene que haber como, así como educamos a los niños de pequeños cómo manejar bicicleta, y también utilizamos al gobierno para los abusos, con a través de las leyes, debe haber un balance, porque es una dependencia muy profunda y muy radicalmente ya a nivel humano. Ya es una dependencia, ya es una necesidad. Solamente un punto de vista nada más, y quería como añadir, me parece muy interesante tu punto de lo que estás diciendo. Gracias, Julián. Tienes razón. Es más, yo les digo mucho a mis alumnos, pero véanlo como una reflexión. Hoy en día estamos tan acostumbrados a la información express, a la información, a la respuesta tan inmediata, que cualquier cosa o la buscamos en YouTube o la buscamos en TikTok para tener una respuesta pronta. Una falla que tiene la inteligencia artificial es que, hablando del periódico, toma todas las notas de todos los periódicos como una referencia de información. Justo hoy lo comentaba una ponente y tiene mucha razón, lo retomo. Decía, es que la inteligencia artificial no sabe decir que no. Te va a dar una respuesta sí o sí de la fuente que sea. Y estas notas del Día de los Inocentes, que salen en el periódico a modo de broma, pero que todos contextualmente sabemos que es el Día de los Inocentes, que todas las notas de prensa de ese día son broma, la inteligencia artificial no sabe distinguir eso. Toma información, así como la puede tomar de Wikipedia, la va a tomar de cualquier foro, en estos foros de chat como el Forhead, no me acuerdo cómo se llama, pero te va a dar una respuesta que no necesariamente es verificable. Les decía, tomando en cuenta lo que dice Julián, le damos tanto poder a nuestras instituciones o a las redes sociales que difícilmente las cuestionamos, sobre todo si es nuestro youtuber o nuestro creador de contenido favorito. No le cuestionamos lo que nos dice, no buscamos otras fuentes. De ahí la importancia de tener esta responsabilidad de la que habla, porque de otra forma nosotros mismos estamos condicionándonos a lo que nos digan como una verdad absoluta. Y es ahí donde a nosotros se nos ha quitado esta necesidad de leer, por ejemplo, un libro completo para obtener información. Me pasa mucho con jóvenes pues de licenciatura, en los que buscan la información en un libro, lo buscan digital porque van dándole control find a las palabras clave, pero ya no se toman la molestia de leer lo que quería decir el autor en la obra completa. O sea, solo leen un fragmento, si acaso un capítulo, pero no la obra completa que te permite entender de qué va una teoría, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante lo que dice y tómenlo como una situación de responsabilidad para efecto de que esto pues no nos sesgue aún más como sociedad. Que no usa tecnología no existe, que no existe la tecnología, ¿cómo genera dinero? La tecnología es para que colocarla, como dice el profe, para poder arrancar nuevos temas. Sí, claro, o sea, no podemos, o sea, tampoco vamos a decir que no la vamos a utilizar, pero hay que ser responsables en el uso. Digo, tanto así como la responsabilidad de leer los avisos de privacidad con la finalidad de que yo sé qué datos está recabando de mí esta aplicación, esta empresa,
y que si no me gusta cómo van a utilizar los datos, cancelarlos, o sea, tener responsabilidad de limitarlos en el uso y tratamiento que le dan los datos, para efecto de generar propositivamente algo que vaya pues acorde con los derechos humanos. Lo del INAI es una situación muy lamentable, lo que les podría suceder. Yo espero que no les pase, pero si fuese así, alguna institución le regulará, porque por ahí viene una pregunta así. Porque, insisto, este derecho no es una situación de capricho, es una situación de grave riesgo, y por eso me parece muy interesante. O incongruente, si lo quieren ver así, que la misma persona, el mismo diputado político que está destruyendo al INAI, sea el mismo que abone o aporte una iniciativa de ley que regule la inteligencia artificial. Son temas que van absolutamente de la mano, y que necesitamos a alguien que defiende esos derechos por parte de los ciudadanos, sin importar el color o bandera del gobierno que esté en pugna, sino más allá de eso, pues los derechos humanos pues, son progresivos. Alguien tendrá que velar por ellos, y si no, será el derecho internacional quien lo haga así o nos presione para hacerlo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario, algo que no haya quedado claro? Que ya se nos está, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero por si alguien tiene algo que comentar, igual que Julián, a quien agradecemos mucho, relativo al tema. Muy bien. Tomen igual como comercial, métanse a la página de la UNIR. Tiene maestrías y licenciaturas 100% en línea, con muchas becas, muchas facilidades, y que está abordando temas muy interesantes como este, de modo que pues, si tienen el tiempo y la necesidad o el interés en desarrollar estas habilidades, no duden en pedir informes. Yo quedo a sus órdenes. También voy a tratar de compartirles la presentación en este mismo chat, pero si no, pues ahí pueden compartir mis datos. De hecho, creo que puedo hacer eso. Entonces, les dejo pues un correo electrónico por si alguien tiene algún pendiente, algo que no pudo comentar. Con mucho gusto lo pueden hacer a través de esta vía. En caso de que sean tímidos, pueden hacer aquí. Y pues no me queda más que agradecerle a la universidad por darme este espacio de platicar de este tema tan interesante, y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fita, Muchas por esta gracias. ponencia. Y, sí, y a nombre de la Universidad de La Rioja, le quiero agradecer, así como al director de la facultad, Eric Padilla, y también la coordinadora académica de la Maestría en Protección de Datos Personales, la maestra Adi Loza. En nombre de ellos y de toda la universidad, le queremos agradecer por su excelente ponencia. Muchas gracias, y nos estaríamos viendo la siguiente semana para la última ponencia respecto a ese seminario que tenemos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Tengan una excelente tarde todos y todas, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención. Buenas noches. Gracias.